¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta sección, esta teleentrevista, ya finalizando nuestra programación en vivo y en directo de hoy día, miércoles 10 de marzo. Vamos a conversar de inmediato con nuestro invitado. Él es Roberto Coloma, coordinador de la Macrozona Sur aquí en el Biobío. ¿Cómo está, don Roberto? Gusto saludarle. Muy bien, muy buenas tardes. Un saludo afectuoso a todos los televidentes del programa y del canal. Roberto Coloma, seguramente usted ya lo conoce, hablo con los televidentes, él es abogado, fue Seremi de Justicia, recuerdo, y en fin, un abogado de la plaza que hoy está en un cargo súper complejo, yo debo reconocer eso. Debe ser, tal vez, se lo voy a preguntar al tiro, tal vez una de las tareas más complejas que le ha tocado desempeñar en su vida profesional, don Roberto. Sin duda alguna, la problemática que está instalada en la provincia de Arauco es muy compleja, tiene muchas aristas, y los hechos de violencia que han ocurrido durante los últimos meses, las últimas semanas, son hechos graves y que han afectado enormemente a la población de la provincia de Arauco, que ha sufrido en carne propia los efectos de esta violencia que está instalada en la zona, de manera que sí, por supuesto que es un tremendo desafío profesional y personal que espero estar a la altura de lo que significa. Usted, don Roberto, perdón, la idea es que hagamos una conversación, más que estadística, más que eso, conversemos un poquito. Usted mismo lo ha dicho en varias oportunidades y en algunas conferencias en las que me ha tocado participar. Este no es un problema que se haya de solucionar en el corto plazo. Por lo tanto, usted enfrenta una tarea que usted mismo no va a poder solucionar, digamos. Debe ser súper difícil desde ese punto de vista enfrentar el desafío. Yo entiendo que hay algunos pasos que son necesarios de dar y en eso entiendo que están, ¿o no? Sí, así es. Evidentemente que cuando uno enfrenta una situación tan compleja como esta, primero tiene que hacer un análisis muy realista del estado de situación en que comienza este trabajo, y evidentemente que uno tiene que plantearse metas que también sean realistas y no generar en la ciudadanía falsas expectativas que después no va a poder cumplir. Yo creo que una de las obligaciones que tiene toda autoridad pública, especialmente en temas tan delicados como este, es hablar sobre la base de la realidad y no generar expectativas que no tengan una correspondencia exacta con esa realidad. Y es por eso que apenas asumí en este rol, fui muy claro en señalar cuál era esa realidad desde el punto de vista de la gravedad de los hechos, desde el punto de vista de las capacidades reales que existían en ese momento instaladas en las policías, tanto de carabineros como de investigaciones, para enfrentar esta situación, y también con la misma realidad y con la misma claridad hemos intentado ir tomando algunas medidas para mejorar esa situación, y esperamos que esas medidas puedan ser lo más efectivas posibles en el corto plazo y también en el mediano y el largo plazo. Aquí hay situaciones que se pueden atacar en lo inmediato y lo estamos haciendo, por supuesto, pero también uno de los objetivos de nuestro trabajo es dejar instalada una situación en general completamente distinta a la que nos tocó asumir al momento de comenzar este trabajo. Sí, vamos a lo más reciente. Una de las decisiones más recientes precisamente la tomó el ministro del Interior y decidió la, comillas, intervención de funcionarios de las Fuerzas Armadas, personal de las Fuerzas Armadas a la zona del conflicto. Un día antes que se hiciera este anuncio, o me parece que el mismo día, pero al mediodía, yo estaba en la zona, don Roberto. Estaba específicamente en el Curso Peleco. Usted debe conocer el Curso Peleco, ahí donde está la ruta hacia Tirúa, Cañete Tirúa y hacia Contulmo. Y ahí, sí, donde se produce la bifurcación. Sí, donde se produce la bifurcación hacia la cordillera, digamos, Contulmo. Y ahí en ese lugar me tocó ver presencialmente la llegada de los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Y después, al mediodía, creo, no me acuerdo bien, hubo una conferencia de prensa del ministro del Interior en la Araucanía confirmando esta circunstancia. Ha pasado poquito tiempo, no sé, un par de semanas, 3 semanas tal vez desde aquel hito. Yo no sé cuál es la evaluación que hace usted de la presencia de Fuerzas Armadas en la zona en conflicto. A ver, en primer lugar, para que la ciudadanía lo tenga absolutamente claro, la intervención de las Fuerzas Armadas
se produce en el contexto y en el marco de las atribuciones constitucionales y legales que están determinadas por el decreto 104 del Ministerio del Interior, que establece el estado de excepción constitucional de catástrofe. De conformidad a esa normativa, se designa un jefe de la Defensa Nacional en cada región del país y se establecen las facultades de esa jefatura de Defensa Nacional. Y dentro de esas facultades están expresamente contempladas las de asumir la jefatura de las Fuerzas Armadas y también de las Fuerzas de Orden y Seguridad, con varios objetivos. Uno de esos objetivos es que el jefe de la Defensa Nacional tiene la obligación de velar por la mantención y conservación del orden público en el territorio que le corresponde administrar, por así decirlo, en su calidad de jefe de la Defensa Nacional. De manera que lo que se planteó por el ministro del Interior en su minuto no es otra cosa que una intensificación, por así decirlo, de ese rol que tiene que asumir el jefe de la Defensa Nacional como jefe de las Fuerzas Armadas, pero también como jefe de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Sí, yo entiendo, Roberto, yo entiendo, Roberto, que lo que se decretó, digamos, está en ese marco. Sin embargo, si me lo permite, nosotros en reiteradas oportunidades habíamos preguntado sobre la presencia de Fuerzas Armadas en la zona de la Araucanía del conflicto y se nos dijo que no tenían intenciones de llevar las Fuerzas Armadas. Entonces aquí hay una decisión evidentemente política en el marco del decreto que usted señala, por supuesto. Si tenemos un jefe de la Defensa Nacional acá a cargo, yo estoy súper claro con ese tema. Pero antes de que el ministro lo expresara, digamos, para atrás, digamos, no se había dicho en reiteradas oportunidades que las Fuerzas Armadas no iban a entrar a la zona de la Araucanía, porque uno entendía que era es una decisión compleja, política, distinta, porque un carabinero no es igual que un militar. Son personas distintas que tienen formación distinta y ahí la complicación. Así es, lo que ocurre es que precisamente la gravedad de los hechos que ocurrieron en la provincia de Arauco hace exactamente un mes. Sí. El día 10 de febrero del año en curso se produjeron una serie de hechos de la mayor gravedad. Se quemaron aproximadamente 11 camiones, 11 o 15 camiones, no recuerdo exactamente la cifra en este minuto, y se produjeron una serie de otros hechos muy graves. De manera que las decisiones que se adoptaron por el ministro del Interior son absolutamente proporcionales a la envergadura de la situación que se presentaba en ese minuto en la provincia de Arauco y que se presenta actualmente. Hoy día, transcurrido 30 días de esa situación, el clima de seguridad pública en la provincia de Arauco ha cambiado, hay una sensación de mayor tranquilidad. Se han adoptado una serie de medidas, no solamente los patrullajes mixtos, sino que otras medidas que también apuntan en la misma dirección, que se han traducido en una mejora, digamos, de la situación de seguridad pública. De hecho, uno en este tipo de cosas nunca puede bajar los brazos ni sentirse satisfecho, porque estos grupos armados que están operando en la zona tienen logística, tienen inteligencia y tienen medios para operar. Y sin ninguna duda vamos a tener en algún minuto una reacción de parte de estos grupos armados frente a las medidas que estamos adoptando en este minuto. Sí, usted dice que estos grupos, a dirección, por favor, le quiero pedir las fotografías que enviamos para acá. Sí, usted dice que tienen logística, tienen inteligencia y también tienen armas de fuego. Las fotografías han circulado latamente, esto no es muy novedoso, pero la pregunta es, según la información que ustedes manejan, ¿qué nivel de armamento tiene la gente que está ahí, las que aparecen en estas fotografías en particular? Porque se sabe, digamos, que en los sectores rurales hay escopetas de caza normales, las famosas del 12, del 16, da lo mismo, y eso es normal en los campos, pero no es normal en los campos estar con una UCI o una SIG de pronto. Entonces, ¿cuál es el nivel de armamento que poseen estos grupos desde su punto de vista, según la información que usted maneja? No, por supuesto, y eso quedó demostrado, digamos, en el operativo que se desarrolló en la Araucanía, en el sector de Temocuncuy. Ahí quedó claramente demostrado que lo que estamos enfrentando, tanto en la Araucanía como en la provincia de Arauco, no son grupos delictuales comunes, por así decirlo, sino que son grupos violentistas que están fuertemente armados, al extremo de que fueron capaces de repeler en la forma que el país conoció
un operativo de la Policía de Investigaciones que contó con una dotación importante de funcionarios y terminó ni más ni menos con el lamentable fallecimiento de un funcionario de la Policía de Investigaciones. De manera que, vuelvo a repetir, lo que aquí nosotros estamos enfrentando no es delincuencia común. Aquí estamos enfrentando grupos armados que tienen financiamiento, fundamentalmente a través de las mafias que operan en la zona sobre robo de madera, también algo de narcotráfico, pero fundamentalmente el tema del robo de madera es muy relevante al extremo que mueve una cantidad muy importante de recursos del orden de los 30 millones de dólares al año. Estamos enfrentando esa amenaza y frente a esa amenaza evidentemente que las acciones del Estado a través de las policías y a través, en este caso, del jefe de la Defensa Nacional, tienen que ser proporcionales para poder enfrentar esa amenaza. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar en esta tarea, lo primero que hicimos fue tratar de establecer cuál era nuestra realidad, qué es lo que teníamos instalado en la provincia de Arauco para poder enfrentar esta amenaza. Y como lo señalé prácticamente el primer día, lo que teníamos instalado en Carabineros y en la Policía de Investigaciones era completamente insuficiente para poder enfrentar la situación. Y hemos estado trabajando fuertemente para mejorar esas capacidades tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones. Y frente a la urgencia y a la gravedad de los hechos que son de público conocimiento, el Ministerio del Interior decidió hace 3 semanas atrás aproximadamente intensificar la labor de la Jefatura de la Defensa Nacional para que cumpliera con el mandato que está establecido en el decreto del Ministerio del Interior que, valga la redundancia, decreta el estado de excepción constitucional de catástrofe. De manera que vamos a seguir intensificando estas medidas y adecuándolos a la realidad y, como le decía hace un par de minutos, a las reacciones que seguramente se van a generar por parte de estos grupos armados. Yo sería irresponsable e iluso de alguna manera en plantear que el problema está superado, que no van a volver a producirse hechos de violencia. Nosotros sabemos que vamos a tener que lamentablemente soportar nuevos hechos de violencia. Estos grupos armados seguramente están buscando o preparando la forma de reaccionar, y los mandos militares y policiales que están trabajando en la zona también. Sí, don Roberto, ya en 2 oportunidades ha dicho que espera algún tipo de reacción, digamos. Yo deduzco que lo que usted nos señala obedece a la información que usted le debe llegar de un montón de fuentes de inteligencia y un montón de cosas. Se instalaron las Fuerzas Armadas y hay una baja evidente en el número de situaciones ocurridas, digamos. ¿Usted espera que en algún minuto esto se reactive? ¿A qué nivel podría reactivarse eso de acuerdo a la información que maneja usted? ¿Situaciones tan graves como la vivía hace exactamente un mes o la quema de los 15 camiones? ¿O puede ser más grave aún todavía? No, esperamos que con las medidas que se han adoptado, que van a ser medidas de carácter permanente, las posibles reacciones que sin duda alguna van a existir sean controladas de mejor manera y no logren producir el daño que han producido en otras ocasiones. ¿Usted diría que estos grupos se están reorganizando? No sé si reorganizando, pero sí obviamente que frente al desarrollo de las acciones de control de orden público que se han desarrollado en las últimas semanas, evidentemente que va a haber una readecuación también de sus estrategias operativas. Eso es lógico que así sea. Lo importante es que los mandos policiales, tanto Carabineros como Investigaciones, con el apoyo de la Jefatura de la Defensa Nacional, están desarrollando y desplegando sus recursos y las acciones necesarias para poder controlar esas eventuales reacciones. Ahora, esperar que en lo sucesivo no se produzca ningún otro hecho de violencia, evidentemente que eso no está de acuerdo a la realidad. Seguramente vamos a tener que conocer y sufrir, en el caso de la ciudadanía, de los ciudadanos de la provincia de Arauco, otros hechos de violencia en el futuro. Pero lo que a nosotros nos interesa es que, bueno, obviamente, ojalá no se produjera ninguno, pero frente a la eventualidad que se produzcan, tener una reacción más oportuna y más eficaz
en el sentido de que no produzcan la alteración del orden público que han producido otras anteriores y que se puedan controlar de mejor manera. Sí, nos quedan poquitos minutos. Me quedan varias cosas todavía que preguntarle. Usted habla de la capacidad instalada de la policía uniformada, es escasa, no es suficiente, ya estamos claros, para el nivel de hechos de violencia que se registran. Perfecto. ¿Un fiscal con dedicación exclusiva es suficiente, sí o no? No, para nada. Ya. Nosotros también hemos levantado ese requerimiento a nivel central, cosa que no depende del gobierno. Como usted sabe, el Ministerio Público es un órgano autónomo del gobierno por mandato de la Constitución y de la ley. No es un tema que pase por el gobierno, pero sí se ha levantado a nivel central, al nivel de la Fiscalía Nacional, para que, más que nombrar más fiscales, le entregue más y mejores medios al fiscal Juan Yáñez, que es el fiscal de dedicación exclusiva. Sí, Juan no trabaja solo, trabaja con más fiscales, pero él está con dedicación exclusiva. Sí, creo que si usted compara, digamos, la dedicación del Ministerio Público en recursos en la provincia de Arauco focalizados en violencia rural con otras causas judiciales de connotación pública, quizás podría llevarse alguna sorpresa en cuanto a la cantidad de recursos destinados en uno y otros casos. Ojalá. Hoy día se confirmó la detención del autor del crimen del Cabo Naín. Eso ocurrió en otra zona del país, en la 9ª región, pero pensando que esta es una macrozona, Biobío, Araucanía, opinión con respecto a este tema, la detención del supuesto responsable y si esto es solo, no es solo, yo voy a hacer la afirmación, la sensación que tengo que es solo una excepción a la regla que es que en general los delitos quedan impunes. Bueno, es una muy buena noticia, precisamente porque, por lo que usted planteaba, por la falta de resultados en las pesquisas policiales en relación con los hechos de violencia tan graves como es el asesinato de un carabinero. Es una muy buena noticia que se enmarca dentro de una serie de acciones que se están comenzando a ejecutar desde hace algún tiempo a esta parte. Acá hay un cambio en la forma en que estamos enfrentando este problema, hay un cambio en la disposición de los mandos policiales y de la Jefatura de Defensa Nacional, hay un cambio en la voluntad política concreta de poder mejorar la situación de seguridad pública tanto en la Araucanía como en la provincia de Arauco. Ese es nuestro compromiso y en eso estamos trabajando. Y lo último... Esta semana, por lo demás, aparte de la detención hoy día del presunto autor del homicidio del Cabo Naín, también se han detenido a 6 personas por robo de madera. Por robo de madera. De manera que estamos trabajando fuertemente en eso. Sí. Hay que seguir las causas y que lleguen a buen puerto para que haya... Hay un tema legislativo, porque el delito de robo de madera, que es la fuente de financiamiento de estos grupos violentistas, tiene penas muy bajas asociadas. De manera que pensar, por ejemplo, en prisiones preventivas para las personas que son detenidas por robo de madera es una utopía. Ninguna persona que sea sorprendida, salvo que tenga antecedentes anteriores, va a ir a prisión preventiva por robo de madera. Sí, pero usted también ha señalado en esta entrevista y en otras, digamos, que el robo de madera es una de las principales fuentes de financiamiento de las mafias y por lo tanto ustedes deberían perseguir eventualmente asociaciones ilícitas, que son ilícitos más complejos de probar, yo entiendo, pero si quieren mayores condenas, ese parecería como el camino. Lo último que le quiero preguntar, porque sé que se tiene que ir, ¿cómo separar este tema de las justas reivindicaciones de los pueblos originarios? Se lo pregunto porque lamentablemente las cosas se entrecruzan y la sensación en la opinión pública es que, bueno, finalmente se ha militarizado la provincia de Arauco y como que nos hemos olvidado de la otra parte y que es fundamental también de abordar, que es el tema de las reivindicaciones. Yo sé que usted no está a cargo de solucionar las reivindicaciones, usted está por el tema policial, yo lo sé, pero ¿cómo separar las cosas? ¿Cómo hacer para que las cosas no se mezclen en definitiva? O inevitablemente se tienen que mezclar nomás comunicacionalmente así, sabemos. Bueno, es que son dos cosas completamente distintas. Lo que acá nosotros estamos enfrentando no tiene nada que ver, ninguna relación con las legítimas aspiraciones del pueblo mapuche. Acá no se trata de acciones violentistas asociadas a reivindicaciones territoriales, culturales, sociales o de otro orden. Acá de lo que se trata es de las acciones desplegadas por grupos armados que tienen, por así decirlo, secuestrada la causa mapuche para utilizarla como un verdadero paraguas protector para poder desarrollar sus actividades delictivas que tienen que ver con las mafias
mafias de robo de madera, que tienen que ver con narcotráfico, que tienen que ver con tráfico de armamento. De manera que acá la causa mapuche no tiene absolutamente nada que ver con la situación que nosotros estamos enfrentando, y en ese sentido el gobierno ha sido muy claro. Estas acciones que nosotros estamos desplegando no van dirigidas, no están dirigidas en contra del pueblo mapuche, sino que en contra de quienes utilizan la causa mapuche para desarrollar actividades delictuales. Muy bien, estamos en la hora, nos comprometimos a entregarlo a esta hora, sabemos que tiene una agenda ocupadísima, así que quiero agradecer a Roberto Coloma, abogado, hoy día está coordinador de la Macrozona Sur, trabajando con otro delegado que está en la Araucanía, trabajan en conjunto, qué sé yo. No le alcanzamos a preguntar por el grupo de trabajo que tiene, pero eso ya lo socializamos en su momento con la teleconferencia que dio, recuerdo, con el intendente hace algún tiempo. Así que muchas gracias, don Roberto, por la gentileza que ha tenido a conversar con TV Noticias. No, gracias a ustedes y a tu disposición, Hugo, cuando lo tienes pertinente. Efectivamente tengo un compromiso a las 5 de la tarde, pero cuando tú quieras podemos conversar un poco más, con más calma, este tema que es de tanta importancia para la provincia de Arauco, para la región y para el país. Eso, muchas gracias. Lo dejamos comprometido entonces. Muchas gracias. Don Roberto Coloma, delegado y coordinador de la Macrozona Sur, un tema extraordinariamente complejo. Sobre todo por lo último que señalé, porque inevitablemente queda la sensación que se está intentando resolver un problema que es histórico, que es la reivindicación de los pueblos originarios a través de la militarización de la provincia de Arauco. Pero también es cierto que hay delitos extremadamente graves que se cometen y que hay que atacarlos, hay que investigarlos y hay que resolverlos a través del sistema judicial. Entonces, ese doble camino, avanzar en las reivindicaciones justas del pueblo mapuche, de los pueblos originarios, digamos, de las primeras naciones, versus el tema policial, caminar por los dos caminos es extraordinariamente complejo. No hemos tenido hechos que lamentar, salvo, se nos fue el tiempo, pero le íbamos a preguntar en particular por Quidico. En Quidico y camino con Tulmo, en los alrededores del lago Lanalhue, tenemos situaciones muy complejas. No sé cuántas cabañas, ya perdimos la cuenta, que se han quemado a la orilla del lago Lanalhue, y en Quidico pasa exactamente lo mismo, con quemas de cabaña, aunque debo decir que hace por lo menos 2 semanas que no tenemos noticias de incidentes realmente graves, situaciones graves. Siguen ocurriendo situaciones, pero son menores. Ahí tenemos los funcionarios de la Fuerza Armada que ya están en la provincia de Arauco. Bien, vamos a terminar nuestra sección de teleentrevista con los resultados ya prácticamente de la encuesta de TV Noticias. Es un tema, si usted lee los medios de comunicación nacionales, este tema está arriba en todos lados. En todos lados. Hay una propuesta del precandidato presidencial, don Joaquín Lavín, que ha señalado como una posibilidad retirar los fondos de cesantía en reemplazo del tercer retiro del 10%. Esta es la respuesta ya final prácticamente de nuestros televidentes. ¿Le parece una buena idea un 33,6%? ¿Le parece una mala idea un 66,4%? La gente yo creo que entiende que en el fondo ambas situaciones son complejas, porque en ambas situaciones la plata sale del bolsillo de todos nosotros. Mi seguro de desempleo es mi ahorro, está ahí, y es mi plata, y voy a acudir a mi plata para salvarme a mí mismo, cuando en realidad lo mismo pasa con el 10%, es nuestro ahorro, y también acudimos a nuestra plata para salvarnos a nosotros mismos. Entonces, falta ahí, o no habría sido necesario hacer esta encuesta o hacer los retiros, siempre y cuando el Estado hubiese estado a la altura, digamos, y hubiese proporcionado todo lo necesario para que las personas pudiesen pasar las cuarentenas de buena manera. Está todo mezclado, lamentablemente, está todo mezclado. Bien, ahí está la opinión de nuestros televidentes. Nosotros estamos terminando aquí en esta teleentrevista. Les agradezco la compañía y los dejo invitados para que mañana a las 11 de la mañana sí vamos a estar con TV Noticias en un noticiero un poquito más compacto. De 11 a 12 horas le vamos a estar entregando despachos, información, la gráfica, ojalá podamos llevarla para que, insisto, nos acompañe en TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, buenas tardes, nos vemos mañana si Dios quiere.